Iglesia, buenas tardes, Dios les bendice en esta hora. Llegamos al viernes de crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de ayer vivimos la bendición del sacramento de la Santa Cena. Espero en Dios en que este medio de gracia que Dios nos ha concedido haya tocado su vida y darnos cuenta, queridos hermanos, de la importancia de continuar hacia adelante en nuestra vida cristiana, haciendo a un lado todo aquello que nos pudiese estar deteniendo, estar obstruyendo el fluir de nuestra vida hacia Dios. Hoy, que es lo que celebramos como viernes de crucifixión, Viernes Santo, vamos a hablar de ese momento. Son aproximadamente más de 12 horas que Jesucristo está en un momento decisivo, no tanto para Él, sino para la humanidad. Así que el día de hoy no vamos a tocar tanto las 7 palabras, año con año lo hacemos. Hoy, por la cuestión del tiempo que el canal de YouTube nos concede, nos es prácticamente imposible. Así que vamos a enfocarnos en 2 aspectos, uno antes y el otro al final, los últimos minutos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello, hermanos, quiero invitarle para que vayamos a la Biblia. Hemos estado acostumbrando a tener 2 lecturas en estos días, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. Así que vamos a leer el Antiguo Testamento. Acompáñeme, si usted me hace ese favor. Vamos a leer Éxodo capítulo 12 del 29 al 36. Éxodo capítulo 12 del 29 al 36. Espero que usted esté acompañado de su familia, su esposo, sus hijos, de algún vecino, alguna amistad, algún familiar. Así que compártale la palabra de nuestro Dios con su Biblia física o su Biblia virtual, su Biblia electrónica que tiene en su iPad, en su teléfono móvil, su computadora. Así que juntos vamos a leer este pasaje de la Biblia, Éxodo capítulo 12, del 29 hasta el versículo 36. ¿Ya está usted ahí? Lo leemos juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se laudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. La Pascua, que el pueblo de Israel celebraba, tanto en la época de Jesús, como lo vimos ayer, como en la época en que se instituye, era una fiesta por la liberación. Habían pasado siglos estando esclavizados. Después de gozar de la tierra de Gosén, la mejor área de todo el país egipcio, de disfrutar beneficios y comodidades a causa de José, que era el segundo al mando en aquel entonces, ahora se había convertido en un pueblo
que había sido llevado a una parte pequeña del país egipcio, y no solamente pequeña, sino que también, hermanos, era un lugar miserable, era un lugar infértil, era un lugar, hermanos, donde tenían que trabajar arduamente para Faraón en la construcción de esas grandes pirámides, a cambio de un techo donde vivir y de unas migajas de comida. Literal, esto así era. Aquellos tiempos de abundancia habían terminado. Así que habían sido siglos y siglos de esclavitud. Generación a generación que nacía siendo esclavo. Y ahora llegaba un día muy especial, el día de la liberación. El día donde el pueblo de Israel volvería a encontrar el propósito por el cual fue llamado por Dios. Para que fuera al desierto y le adorara. Alabase al Dios vivo y verdadero. Aquí entra, hermanos, el llamado de Dios de colocar la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. Porque dice la Biblia en el pasaje que acabamos de leer, a partir del versículo 29, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Algo que escuchaba en estos días, referente al momento que estamos viviendo como mundo, como planeta, como sociedad humana, es que si Dios es amor, ¿por qué Dios está permitiendo esta pandemia? Y pudiésemos dar muchas explicaciones tratando de rodear la verdadera respuesta. La verdadera respuesta, hermanos, no es que Dios haya enviado este virus como un castigo, pero sí que Dios ha sido permisivo en que esto suceda, para que la misma humanidad tenga las consecuencias de su actuar. Es triste escucharlo, es triste leerlo, es triste pronunciarlo aún más, pero el pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es la muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos. Por lo tanto, ¿qué estaba sucediendo en esta noche? Que a pesar de que Dios a través de Moisés y de Aarón estaba pidiendo a Faraón que dejase ir a su pueblo, la obstinación de Faraón de no dejarlo ir, el que su ego y su vanidad no fuese trastocado, tuvo que llegar el momento en que Dios visita en la medianoche a toda la nación egipcia y todo primogénito, desde el hijo del faraón que se sentaba a su lado hasta aquel que estaba encarcelado y también todo primogénito de las bestias, esa noche moriría. ¿A causa de qué? A causa de no querer hacer a un lado el ego y la vanidad que este mundo conquista el corazón de muchos. Y ahí las consecuencias. Para el pueblo de Israel llega el momento en que el mismo faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y les dice: váyanse ya, tomen todo su ganado, tomen sus pertenencias, pero váyanse ya de aquí. Aún dice la Biblia que los mismos israelitas estaban apurando al pueblo de Israel que se fuera. Aún los israelitas llevaban aquel pan especial, aquella masa que Dios les había dicho que llevaran consigo. Y siguiendo la orden de Moisés, el pueblo de Israel pide plata, oro, alhajas al pueblo de Egipto, el cual se los da con tal de que ya se vayan, porque tenían miedo de que todos ellos muriesen. Hoy en día, hermanos, sigue habiendo este miedo en la población. Hoy en día, la población tiene miedo de morir. El cristiano no debe ni puede tener miedo de morir. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nos muestra muy diferente, como fue tan diferente esa noche para el pueblo de Israel, que salía de Egipto para gozar de la libertad con Dios.
La Pascua, eso es lo que celebra, la libertad que Dios nos da de este mundo y las cadenas que este mundo hace pesar sobre aquellos que prefieren el ego y la vanidad que los alimentan. Ese era el momento en que estaban viviendo Jesús y los 12 discípulos. Los 12 discípulos convivían en la última Pascua y había sido ya instituida la Santa Cena como señal del pacto de gracia que Jesucristo estaba estableciendo, del cual usted y yo somos partícipes por la pura gracia de nuestro Dios. Qué importante es comprender, hermanos, que Cristo, al igual que hace miles de años Dios allá en Egipto, nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de las tinieblas para traernos a su luz admirable. Eso es algo que no debemos de olvidar. Triste es para la vida de aquel cristiano que ya estando en la luz admirable de Dios, sigue yendo y viniendo hacia las tinieblas. O aún peor, que se vuelva a las tinieblas y que queda en él. Ahora vayamos a la segunda parte. Acompáñenme a leer el otro pasaje ahora en el Nuevo Testamento. Lucas 23, versículos 26 al 49. Lucas 23, versículos 26 al 49. Lucas 23, versículos del 26 hasta el 49. ¿Ya está usted ahí? Acompáñenme a leer. Dice la palabra de nuestro Dios. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén.
La pasión física de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, comienza en Getsemaní. Todos hemos oído, hermanos, que Jesús sudó sangre. Para muchos, hermanos, esto es un aspecto en el cual pareciese haber sido escrito de manera literaria para exagerar ese momento que Jesús vivía. Permítame decirle que no es así. Aunque la verdad es un fenómeno muy raro, el sudor de la sangre es bien conocido por la ciencia médica. Es interesante, hermanos, que Lucas, el único médico dentro del grupo de los apóstoles y escritores de los evangelios, es el único que registra lo que estaba sucediendo. Usted se acordará, hermanos, que Jesús lleva a sus discípulos a una parte a orar y le piden que velen con él y que oren con él. Y que él está allá solo orando a Dios y la Biblia dice que su sudor era sudor de sangre. Déjeme decirle que esto en términos médicos se llama, hermanos, hemorrosis. ¿Qué significa el sudar sangre? Y lo leo literal. Esto se produce, lo que es la hemorrosis, se produce en condiciones excepcionales de enorme estrés, por pequeñas hemorragias en las glándulas sudoríparas de la piel que hace que la sangre se mezcle con el sudor. ¿Se da cuenta usted? No estamos hablando en un lenguaje literario para embellecer lo que estaba sucediendo con Jesús. No. Físicamente, el sacrificio de Cristo, el castigo de Cristo, hermanos, empezó, hermanos, en ese instante mismo, en que él estaba orando y pidiendo a Dios, que decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy en día, hermanos, nos hemos acostumbrado a una vida fácil. Conforme la ciencia, la tecnología ha ido avanzando, nuestra vida se ha ido convirtiendo cada vez en una facilidad para todo. Para todo tenemos control remoto. Para la tele, para el abanico, para el clima, para el coche, para abrir el zaguán de nuestra casa. Aún tenemos relojes inteligentes que miden cuánto dormimos, cuánto sueño profundo tuvimos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro pulso. Hay ciertos aparatos, hermanos, que nos facilitan la vida por completo. Allá hay hasta climas, hay aires acondicionados portátiles, donde quiera que usted va, se lo lleva con usted para hacerle la vida más fácil, más cómoda. Tristemente, este concepto de facilidad, de comodidad, de estar en nuestra zona de confort, nos ha impactado de manera negativa en el ámbito espiritual. Tal pareciera que hoy en día ya no le damos la importancia de vida a la muerte y al sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora para todo se nos hace fácil las cosas. Y cuando llegamos a este tiempo tan especial cada año y lanzamos el aviso de los cultos especiales de Semana Santa, el jueves de Santa Comunión, el viernes de crucifixión, las 7 palabras, el domingo que celebramos que Cristo sale de esa tumba venciendo la muerte y con ello garantizándonos la salvación y la vida eterna. Muchos dicen: sí, las 7 palabras. Sí, ya leí que Jesús resucitó de la tumba. Yo creo en Jesús. Cristianismo fácil. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a lo fácil. Usted no sabe cuánto fue para Jesús continuar dando un paso a la vez para llegar hasta esa cruz del Calvario y morir por usted y por mí. Como no lo sabemos o no lo queremos saber, tal vez sería la expresión adecuada.
Preferimos olvidarnos y preferimos pasar por alto todos estos días. Creo que tenemos que volver, hermanos, a nuestras bases como cristianos, si es que usted realmente quiere gozar de esta bendición. No olvidemos, los que no eran pueblo de Israel, la muerte de los primogénitos llegó en Egipto. El pueblo de Dios se salvó porque Dios cubría sus vidas a través de aquella señal de la sangre del Cordero. Hoy, la sangre del Cordero, el Hijo de Dios perfecto, está sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que haya sido fácil, para que usted y yo lo tomemos a la ligera. Es todo lo contrario. Fue sumamente difícil. Aún para nuestro Señor Jesucristo, lo que le acabo de decir, que sudaba sangre, es porque estaba sometido a un estrés intenso que usted y yo jamás viviremos. Y ahí lo difícil, y ahí lo complicado de tomar una decisión. Hoy en día, aún para tomar decisiones, nos hemos hecho flojos. Total, si nos equivocamos, mandamos a arreglar aquello. Jesucristo no se podía equivocar. Oraba pidiéndole a Dios si era posible que pasara de él esa copa. Y las gotas de sudor mezcladas con sangre caían sobre él. Desde ese momento, el castigo físico ya estaba sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué tanto estrés, hermanos? Jesús estaba sufriendo intensamente. Sabía que iba a ser traicionado por uno de los suyos, Judas. Sabía que iba a ser abandonado por sus discípulos. Sabía que aquel discípulo que había dicho que daría su vida por él, lo negaría no una ni dos, sino que antes que el gallo cantara, por tercera ocasión lo estaría negando. Y no con palabras suaves y sencillas, y mucho menos educadas. Incluso por primera vez sentía que la compañía del Padre Celestial estaba ausente de él. Su propia identidad como Mesías y la misión a la cual él había optado por venir se verían comprometidas y cuestionadas. Al parecer todo estaba en el aire. Era la tormenta perfecta para destruir a una persona. Y no a cualquier persona, al Señor Jesucristo. Todo eso estaba encima de él antes de que fuera apresado. Discípulo traicionándolo, los demás huyendo, el otro negándolo, y la presencia de Dios Padre Celestial alejándose de él, porque nada tendría que ver la divinidad en el pago del pecado por el mundo. Tendría que ser llevado literal sobre el físico humano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se había puesto a pensar usted alguna vez en ello? ¿Qué pasa cuando usted está sometido a mucho estrés? ¿Se toma un descanso? ¿O bota aquello que lo está presionando tanto? ¿Le da la salida más fácil que puede? ¿O busca ayuda de alguien más? O tal vez de especialistas en ello. Jesucristo no podía buscar ninguna ayuda. Él era la ayuda. Jesucristo no podía botar la misión, porque entonces ese ángel de la muerte que pasó sobre Egipto, un día pasaría sobre toda la humanidad, en el cual usted y yo estaríamos incluidos también. Así su esposo, su esposa, sus hijos, su familia. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera decidido, tal vez en el último momento, no continuar con la misión? Usted y yo no tendríamos ninguna esperanza. Por muy bueno y muy noble que usted y yo fuésemos, nuestros mejores actos serían como trapos viles, inmundos, dice la Biblia.
la balanza del pecado a comparación de las buenas obras estaría mucho más cargado sobre el pecado que hacia lo bueno que usted y yo pudiésemos hacer. No fue fácil, costó mucho su salvación y la vida. Y esto es a lo que hay que darle valor. Basta ya, hermanos, de estar pensando en cosas banales. Basta ya de seguir el ego del mundo. Basta ya, hermanos, el estar pensando en lo que no es para vida eterna. Tenemos que ser sumamente agradecidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La adoración que debemos hacia Él, hermanos, debe ser tal que ocupe completamente todos los aspectos de nuestra vida. Sudar sangre. El Señor Jesucristo estaba sometido a esta tormenta perfecta de pensamientos, de aspectos seguros que sucederían y que estaban sucediendo, y que en medio estaba Él. No había un punto de apoyo, solamente había una decisión tomada, una decisión fortalecida por aquel perfume de alabastro que esa mujer dejó caer sobre su cabeza y lo perfumó todo, preparándolo para su sepultura. Estaba, hermanos, solamente, simple y sencillamente, la decisión por verlo a usted, que no iría al infierno, sino que estará con Él un día, en la última cena ya en el cielo, gozando, queridos hermanos, del pan y el vino, como Él ayer nos lo prometió. Aquí empieza el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, queridos hermanos, viene cuando Jesucristo llega al lugar donde se le dan los primeros golpes después de haber sido arrestado. Simplemente porque el gran sumo sacerdote preguntaba a Jesús si es verdad que él decía ser el rey de los judíos, y él guardando silencio. Por eso solamente viene un guardia y lo golpea. El lugar donde debería ser alabado y glorificado su nombre estaba siendo el mismo lugar donde comenzaría el martirio y la tortura física sobre su cuerpo. Después de esto, hermanos, por la mañana siguiente, la mañana de hoy viernes, Jesucristo, nuestro Señor, lleno de traumatismos, de moretones, deshidratado porque no había tomado absolutamente nada, debilitado por la falta de alimentos, continúa. Herodes lo manda a Pilato. Pilato se lava las manos y lo devuelve a Herodes. Herodes realmente no quería matar a Jesús. No encontraba nada malo en él. Por eso ordena que lo flagelen. 40 azotes menos uno, es decir, 39 exactos. ¿Con qué instrumento? Con el flagellum, que eran aquellas largas tiras de cuero pesada y que en ella estaban tejidas partes de metal, de huesos, hermanos, con el cual cuando daban ese latigazo, esos pedazos de metal y de hueso se encajaban en la carne. Y al jalar el látigo, aquellos soldados que no tenían ninguna lástima del Señor Jesucristo y acostumbrados a torturar a la gente y a lastimarlos, desgarraban no solamente la carne, sino también tendones, músculos, grasa del cuerpo. Se dice que aún muchas veces, después de haber sido flagelado, se podía ver los huesos de las costillas de esos hombres que habían sido castigados. ¿Se imagina usted esto? Tal vez la imagen más real que tengamos de esto es la película donde Mel Gibson la dirige. Es una película que se acerca solamente a lo que realmente padeció el Señor Jesucristo. Cuando estaba ante el gran sumo sacerdote Jesús,
cuando estaba ante Herodes, ante Pilato, y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Él les contestaba y les decía, si yo quisiera en estos momentos, descenderían legiones de ángeles y pararían todo esto. Si yo quisiera, todos mis seguidores, que eran cientos o miles de discípulos, entrarían y lo rescatarían. Pero él estaba no solamente destinado, sino decidido a morir por usted. Pero el dolor, hermanos, era ya inconcebible. Desde el huerto de Getsemaní, Jesucristo ya estaba sufriendo con ese sudor de sangre. La tormenta perfecta estaba sobre él. Los pensamientos desde el enemigo lo acechaban. El oír que su apóstol lo había negado. Cuando lo llevaban de un lugar a otro, ver la gente que lo injuriaban, esa gente con la cual él moriría. Cuando van al camino al Gólgota y aquellas mujeres se compadecen de él, Jesús les dice, no se compadezcan de mí, compadézcanse de ustedes y busquen a Dios, porque llegará el día en que serán benditas las estériles, benditos los vientres que no dieron a luz, y aún pedirán a las montañas que caigan encima de ustedes por lo que vendrá. Que hemos dicho que en el año 70 de nuestra era, la ciudad de Jerusalén fue devastada por el Imperio Romano. La muerte primera. Pero aún peor, hermanos, la muerte segunda. La que lleva a la vida o a la muerte eterna. El Señor Jesucristo lo flagela. Y con esto Herodes piensa que puede detener la demanda de un pueblo ciego y religioso. Pero el pueblo decide seguir pidiendo la muerte de él. Y ahí donde, por las fiestas que se estaba celebrando de la Pascua, Herodes decide, queridos hermanos, soltarles a un prisionero pensando que tal vez tendrían compasión de Jesús. Y solamente había dos malhechores al parecer. Jesucristo, que no era ningún malhechor, y Barrabás, que sí lo era. Entonces, les dice Herodes, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús, que no ha hecho absolutamente nada? Y todo el pueblo dice, no, suéltanos a Barrabás. Y aún Herodes les dice que su sangre sea sobre ustedes y sus hijos. Y todo el pueblo dice, sí, que la sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hoy en día, hermanos, vemos generaciones perdidas de cristianos a causa de que sus padres han decidido seguir al mundo en lugar de seguir a Dios. Son cristianos de nómina solamente, pero están muy lejos de Dios. Y con su ejemplo equivocado, su familia, sus hijos también están lejos de Dios. Es algo en lo que tenemos que pensar. La sangre de Jesús, hermanos, no se puede abaratar. La sangre de Jesús, hermanos, no la podemos adelgazar. La sangre de Cristo tiene un peso sublime que salva a aquel que realmente cree en él. Pero el que no cree en él, hermanos, entonces pasará como ha sucedido ya en muchas ocasiones, que aquel que se pierde sin Cristo no tendrá salvación ni vida eterna. Aunque vaya al templo de vez en cuando, aunque haga buenos actos de vez en cuando. Después de la flagelación, queridos hermanos, viene la cruz. Ese lugar, hermanos, donde los romanos habían aprendido muy bien cómo castigar a la gente. Ese lugar donde a Jesucristo le hicieron cargar la parte horizontal de la cruz por mucho camino, hasta que ya cayendo sin más fuerzas, le piden a un tal Simón de Cirene que lleve esa parte de la cruz, el platíbulo, hasta el Gólgota. Y ya estando ahí, a Jesucristo, hermanos,
Lo apuestan primero sobre el piso, lo que son su espalda y sus brazos sobre el platíbulo, sobre ese madero horizontal que iría en la cruz del Calvario. Y busca el soldado los huesos, o mejor dicho, el hueco que hay entre la muñeca en este lugar exactamente. Y clava rápidamente esos clavos largos y pesados. En una mano y después en la otra. ¿Por qué no lo clavaron en la mano? Porque la mano no tenía o no tiene el suficiente poder para resistir el peso de todo el cuerpo. Pero en este lugar, hermanos, no solamente los músculos, sino los huesos son tan fuertes que eran capaces de soportar todo ese peso. Ya el poste vertical estaba clavado en el suelo y con poleas suben al Señor Jesucristo clavado ya en ese madero. Rápidamente juntan sus pies y los clavan nuevamente al poste vertical. No bastaba ya con el sufrimiento en el huerto de Getsemaní sudando sangre. No había bastado ya con todos los golpes que se le habían dado ante el gran sumo sacerdote. No bastaba toda la flagelación que habían hecho del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con ese látigo. Su cuerpo, hermanos, prácticamente estaba deshecho. No había fuerza, no había energía en él. Había parte de su cuerpo expuestos por completo. Su cuerpo tocando el madero, hermanos, penetrando esas partes vitales del organismo. Jesucristo estaba en agonía. Es en este tiempo, hermanos, en que el Señor Jesucristo declara las 7 palabras. 7 palabras en las cuales queremos enfocarnos en esta ocasión solamente en dos. Si me permiten. En ese tiempo en que el Señor Jesucristo está clavado en la cruz del Calvario, es indudable que fue cuando Él menciona estas 7 frases. Pero realmente, hermanos, eran horas de dolor sin límite. El cuerpo colgando sobre las muñecas de nuestro Señor Jesucristo clavada en la cruz del Calvario provocaba un tremendo dolor, dislocándose minuto a minuto. El aire faltaba en los pulmones a causa de estar en esa posición. Cada vez, hermanos, que el Señor Jesucristo intentaba respirar, tenía que hacer fuerzas con esas muñecas horadadas por los clavos y esos pies clavados en aquel poste. Cada respiro era un dolor inmenso que estaba sobre él. Recordemos, hermanos, cómo relata el Salmo 22, que dice: soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Era un momento sumamente difícil para continuar. Pasó por la mente del Señor Jesucristo pedir al Padre Celestial terminar con todo ello y dejar al mundo que fuese consumido por el pecado y en un futuro por el castigo justo que el mismo ser humano atraería hacia él. ¿Sería justo? Sí, sería justo porque nosotros lo hubiéramos ganado. Pero el amor de Jesucristo era tal, hermanos, que no estaba dispuesto a ver morir a su pueblo. Por eso le digo que no fue nada fácil. Qué triste, hermanos, que usted y yo hagamos fácil la vida cristiana. La vida cristiana tiene un peso. La vida cristiana tiene un costo y ese hay que pagarlo. El Señor Jesucristo pagó el precio por usted. El cuerpo del Señor Jesucristo, hermanos, su vida en Él
se extinguía momento a momento. Y él podía sentir cómo su corazón dejaba de latir. Él sabía que estaba a segundos antes de morir. Ya el aire en sus pulmones casi no podía penetrar. Ya no tenía fuerzas para levantarse sobre esos pies clavados y sobre esas muñecas horadadas. Ya no había. Ya no había casi oxígeno dentro de él. Sabiendo que estaba a punto de morir nuestro Señor Jesucristo, sale su sexta palabra, hermanos. Tal vez, hermanos, no fue un grito como al principio, sino tal vez un murmullo suave, pero que el Padre Celestial lo escuchaba perfectamente. Cuando dice en Juan 19:30, todo está cumplido. Absolutamente todo para lo cual el Señor Jesucristo había venido, el propósito de su ser, la misión a la que había venido, la promesa que había hecho el Padre Celestial de venir y morir por usted y por mí, se había cumplido. Ya habían pasado aquellas horas donde el Señor Jesucristo había pagado por todos los pecados suyos y míos en el infierno. Ya todo estaba pagado, ya no había deuda, ya estaba saldada por la sangre, por el dolor, por el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo está cumplido, decía nuestro Señor Jesucristo. Su sexta y penúltima palabra, casi su último aliento, es cuando el Señor Jesucristo levanta su voz para decir, hermanos, que la misión se había completado. El último aliento de su ser, hermanos, presionando por última vez sus pies y jalando sus muñecas contra los clavos para tomar un poco de aire, hermanos. El Señor Jesucristo toma una respiración muy profunda, la última que sus pulmones tendrían. Y entonces sí, emite su séptima palabra en un último grito, clamando al Padre Celestial que encomendaba su espíritu en sus manos. Y después de esto, el Señor Jesús muere. Lo que sucede después, usted y yo lo conocemos. Las tumbas se abren, el velo del lugar santísimo se parte en dos, aquel terremoto y aquellas tinieblas que vinieron. Y todo esto atestiguaba, hermanos, la difícil pero cumplida misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue el día más difícil. Momentos de incertidumbre, de duda, momentos de querer volver al cielo los hubo. Él tenía el poder de ordenar a las legiones de ángeles que bajaran, que aniquilaran a todos los soldados en ese momento, que todo su cuerpo fuese restaurado y el dolor hubiese sido eliminado, pero por amor, hermanos, Jesucristo no lo hace. Decide morir, y no cualquier muerte, la peor de las muertes que puede existir, por amor a usted. Hoy, 2000 años después, hermanos, la iglesia cristiana se ha acostumbrado a lo fácil. El cristianismo no es fácil. El verdadero cristianismo no es fácil. Yo no sé a qué esté dispuesto. Tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jamás decidió por Él. Decidió por usted y por mí. Jamás buscó su propio bien, su propio gusto. Buscó su bienestar y mi bienestar. ¿Cómo vamos a responder ante tal sacrificio?
¿Seguirá usted llevando su vida cristiana como tal? Si usted cree que su vida cristiana que está llevando es la correcta delante de Dios, es el esfuerzo que Dios ve y que Dios dice, bien, buen siervo y fiel, adelante. Continúe, hermano, felicidades. Pero si creemos, hermanos, que somos deudores a Jesús, creo que es tiempo ya de olvidarnos de lo fácil que hemos vivido nuestra vida cristiana por tanto tiempo. Creo que es tiempo de volverle a dar a nuestro Señor Jesucristo la gloria que merece a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras. Dice la Biblia que los cristianos los llamaban así porque hacían lo mismo que Cristo. Yo hoy me pregunto si con orgullo podemos llevar el mote, porque al principio esto lo fue, un mote, si hoy con orgullo podemos decir soy cristiano. Es tiempo de reflexión. Es tiempo, hermanos, de que nos demos cuenta cuán grande es el amor de Dios por usted y por mí, y darnos cuenta de qué tamaño es el amor nuestro hacia Dios. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Gracias a Dios por esta decisión de Cristo de morir. Ahora nos toca a nosotros corresponder. Bien. El día de mañana, hermanos, sábado, no tendremos predicación como estos días. He sugerido una película que se llama Como Flechas. No es una película histórica sobre el Señor Jesucristo, es una película moderna que habla, hermanos, sobre el matrimonio y los hijos. ¿Y qué pasa cuando llevamos a los hijos en el camino de Dios? ¿Y qué pasa cuando no? Es una hermosa película que la esencia es qué es lo que pasa cuando Cristo realmente está en el centro de la familia. Véala, yo sé que será de gran bendición para usted. Y el próximo domingo, hermanos, nos vemos nuevamente en el culto en donde celebramos que Cristo resucita, que vence a la muerte y que hoy está sentado a la diestra de Dios en el cielo. El culto será a las 11:30 de la mañana. Su ofrenda, hermanos, su diezmo. Apártelo, vamos a orar para ello y vamos a hacer despedidos con oración. Dios, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque nos permites, Padre Celestial, recordar esos momentos tan difíciles y tan dolorosos, pero llenos de amor y de misericordia de tu gracia para nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendito eres. Ayúdanos, Dios, a convencernos de la vida que quieres que llevemos, Padre Celestial. Que tu temor sea sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, por las ofrendas y los diezmos que nos permites hoy depositar. Conságralos para tu gloria y para tu alabanza, Señor nuestro. Y bendice a tu iglesia, Padre Celestial. A cada hijo tuyo, a cada hija, a cada matrimonio, a cada familia, tu bendición sea con ellos, tu cuidado y tu protección y la guía de tu Espíritu Santo. Dios, gracias, Señor, por todo. Bendito eres. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias. Con esta amada iglesia, Dios con nosotros, ahora en cada hogar, y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendice. Hasta el domingo.